Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo desde el pueblo donde casi nos quedamos a vivir. Somos Martín y Belu, estamos recorriendo América hace más de 4 años en motorhome y hoy, exactamente hace 2 meses, llegamos a la ciudad de Córdoba, en Veracruz. Blanquita se rompió, ya lo habrán visto en los videos anteriores. Era una ciudad que de hecho no íbamos a conocer, estábamos yendo hacia Puebla, pero Blanquita nos dijo, chicos, vale la pena hacer la parada. Así que apenas llegamos acá, Blanquita entró al taller, nosotros nos volvimos un mes a Argentina, regresamos, ya Blanquita quedó de 10 en teoría lista para salir a la ruta. Mecánicamente bien y también le renovamos el piso que estaba podrido, así que la dejamos realmente lista para poder seguir viaje. Igualmente también seguimos en la espera de la visa de Canadá, que aún no nos han dado respuesta, pero nos pareció que como Córdoba nos acogió tan bien durante estos 2 meses que estuvimos acá, merecía la pena hacer un video, ¿no? En algún que otro momento dijimos, bueno, empecemos a ver alguna casa por esta zona porque ya no nos vamos más. No, la verdad que nos gustó mucho, es una ciudad, es grande pero es chica a la vez. Es de esas ciudades que está todo cerca, que las cosas no están tan lejos. Y bueno, que la verdad que nos gustó mucho, la gente es muy cálida, muy amable. Tiene el equilibrio justo. Sí, así que bueno, vamos a compartírselas en un nuevo video de Caminando el Mundo. Como se puede ver, prácticamente toda la ciudad está en arreglo y vinimos hasta acá porque se veía linda la bandera de México con un jacarandá atrás. No sé cómo le dirán a ese árbol acá, pero bueno, en Buenos Aires lo conocemos así. Encima justo hay una ola de calor bárbara hace una semana en la ciudad. Todos los días hace como 35, 36 grados. Se hace heavy salir a caminar. Cuando llegamos nos tocaron días fresquitos, hermosos, nublados y con un poquito de lluvia. Pero esta semana se despejó, todos los días hay un solazo tremendo, hace mucho calor. Pero si uno camina por la sombra, que es lo que no estamos haciendo en este momento, está lindo. Sí, pero bueno, justo en esta calle no hay sombra. Lo que vamos a hacer primero es ir a comer, porque es casi la 1 del mediodía. Y algo que es muy tradicional acá, que son las tortas. Nosotros que nos gusta comer sanguchitos. México es como el país ideal porque cada tipo de sándwich tiene su nombre, entonces parecen todos platos súper diferentes. Y acá son tradicionales las tortas de pierna envinada. Sí, la torta es un sándwich, así que vamos a ver si conseguimos. Por acá nos vinimos a uno de los lugares típicos para comer tortas y nos hemos pedido algo que nos han recomendado, que es el agua de horchata. Sí, dijo que es de arroz con leche evaporada, canela. Me imagino que debe ser medio dulce. Tiene mucho gusto a canela. Es muy liviana. Sí, me parece como un licuado de acá. Sí, parece pesada, pero es liviana. Y tiene gusto a leche con canela. Gusto raro, pero rico. Es refrescante para estos días de calor. Está buena, me gusta. Oh, mira, justo. Buenas. Gracias. Muchas gracias. Nos pedimos las tortas típicas que son de jamón envinado. Tiene, miren, tomate, aguacate, queso, el jamón que está envinado. Ah, mirá, ahí tiene buena pinta también. El pan de afuera es como un pan francés, pero más grandote. Miren. Ya las hemos comido. A ver tu veredicto. Muy buena. Son riquísimas porque el jamón envinado es como un tanto agridulce en un punto. Muy buenas. No habíamos venido a este lugar. Habíamos comido cerca del taller. Está muy buena, ¿eh? Me sorprende la cantidad de jamón que tiene. Así que bueno, buen provecho para nosotros. Está buena. Muy. Nuestros amigos de Córdoba nos han dicho que la comida más rica de México se consigue acá en Veracruz. No hemos probado en todos lados, sí podemos decirles que es muy rica. La torta que comimos recién estaba espectacular. Tenía mucho jamón, no es que era un poquito. Y otra cosa muy distintiva de la ciudad es que la gente es demasiado amable. Recién estaba mirando porque digo, bueno, el jamón envinado tiene vino, lógicamente, porque está envinado, pero lleva también azúcar caramelizada, vino, jerez, caña, piña y canela. Por eso tiene este sabor tan único. Sí, es muy rico, le queda todo así en la costra, entonces cuando lo filetean queda muy rico. Y miren si será linda la ciudad de Córdoba, que así es la salida al parque, con un lapacho amarillo florecido. Ahí tenemos la catedral. Por acá tenemos, miren, un montón de arcos.
Acá tenemos la catedral y desde los arcos se puede ver lo grande que es este parque. Miren, llega hasta allá atrás. Es el Parque 21 de Mayo. También acá en el parque, miren, venden inflables y venden algo que nos llama la atención, que son como peluches de carpinchos. ¿Ven? Miren la cantidad que hay, son hermosos además. Creo que son por un dibujo animado que hay. Otra cosa que se puede ver en el parque, lógica por el calor, es a todo el mundo apelotonado en los árboles grandes que hay en las esquinas. Y antes de seguir con el recorrido, queríamos contarles sobre la Catedral de la Inmaculada Concepción o Templo de la Purísima. Es este que les estoy mostrando acá. Es del siglo XVII, tiene una arquitectura hermosa. Y además un detalle es que la cúpula, que desde acá no se ve, pero desde los costados sí, es una cúpula octogonal llena de azulejos traídos desde la ciudad de Puebla. Y algo que nos contó nuestro amigo Josué, de acá de Córdoba, es que es una ciudad que fundaron los españoles en el 1618 y como pasa en otras ciudades que han fundado los españoles, tiene muchos túneles que conectan, creo que todas las iglesias y que transcurren por abajo del centro, digamos, pero lamentablemente están, creo que con riesgo de colapso y están cerrados. Sí, creo que en un momento se podían ver los túneles. De hecho, dentro de la iglesia hay un acceso a los túneles, pero ahora está todo cerrado al público y conectado, como decía Martu, con otras iglesias y con otros edificios para que en su momento los curas no tuvieran que salir a la calle, sino que iban por debajo. Desde acá se puede ver la cúpula que les hacíamos mención antes. Miren qué linda. Ahí con un poquito de zoom se llegan a ver los azulejos. Por acá tenemos el Palacio Municipal. Es un palacio con 21 arcos. Por ahí arriba tiene la bandera de México. Por allá abajo está el cartel de Córdoba. Un poquito más para allá tenemos el Portal Ceballos, que es un lugar muy importante, al igual que Córdoba, para la historia. Así es, la ciudad de Córdoba se fundó para 1618, como ya dijo Martu. Cuando deciden fundarla, deciden este lugar porque era un punto estratégico en la ruta entre Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Había robos de la mercadería que iba de un punto al otro y deciden fundar una villa en el lugar que entonces se conocía como Lomas de Huilango. Vienen 30 jefes de familia a fundarla, por eso se la conoce como la ciudad de los 30 caballeros. Años más tarde, en el Portal Ceballos, en esa esquina, se da la firma de los Tratados de Córdoba, firma que le da el fin a la Guerra de la Independencia y empieza México como país independiente. Mirá vos qué importante que era la ciudad de Córdoba y nosotros casi que no venimos. Y de hecho en el 2023 fue reconocida como un pueblo mágico por su historia, su cultura, su gastronomía y su belleza. Esta es la región Altas Montañas, Córdoba está ahí, por allá tenemos a Veracruz, donde está el puerto, y para aquel lado está Puebla y Ciudad de México. En una de las esquinas tenemos un cartel que dice: en esta casa se celebraron en 1821 los Tratados de Córdoba. Hoy en día creo que arriba tenemos un hotel y abajo hay un montón de restaurantes para venir a tomar algo y ver la vida pasar acá en el Parque Central. Miren qué lindo si sigo girando la cámara. Como les decíamos, creo que lo que más nos gustó de Córdoba es un poco que caímos de casualidad, que ni siquiera la teníamos en el radar y nos terminó sorprendiendo muy para bien. Acá también se produce café, es la zona cafetalera de México, así que vamos a ir a visitar el Museo del Café que está en la plaza principal y que tiene visitas guiadas, así que ya averiguamos el horario y vamos a ir ahora. Sí, porque es a las 3 de la tarde. Cambio de planes, estábamos ya empezando el tour por el Museo del Café y habíamos preguntado cuando compramos la entrada para visitar un mural que está en el Palacio Municipal que nos dijeron que era precioso y justo los dos tours eran a las 3 de la tarde, pero en el Museo del Café queda un turno más, así que nos sacó ahí justo del comienzo de la visita para hacer primero el recorrido histórico, poder ir al palacio y después vamos, sí, a conocer el Museo del Café. Qué copada que es la gente, no lo repetimos. Súper amables porque se movieron todo para que podamos hacer las dos cosas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué entrada, Belu! Precioso y está todo el mural así alrededor.
Wow, miren lo que es el palacio adentro. Estamos frente a un mural que pintó un artista cordobés, artista local. Su nombre es Jaime Sánchez y lo pintó en el año 2010 cuando estaban los festejos del Bicentenario de la Independencia de México, en la cual el artista plasmó los acontecimientos más relevantes en la historia de Córdoba y la región. Todo inicia, como les decía, en esta parte. El artista plasmó a una pareja de indígenas, un hombre, una mujer, con atuendos prehispánicos. Ellos representan a toda la población antes de la conquista. En la parte de abajo se encuentra una ciudad prehispánica. En la parte de arriba se encuentra el pico de Orizaba. Posteriormente llegan los españoles allá por 1519. En 1521 cae el Imperio Azteca y bueno, empezaron a traer negros de puntos de captura como el Congo, Angola, el Senegal, entre otras regiones de África, principalmente las costas. Entonces en la parte de ahí se encuentra una persona de raza negra que está rompiendo unas cadenas de la esclavitud. Su nombre es el negro Yanga. Él era un príncipe que habitaba en una tribu de allá de África. Pero cuando los españoles iban por negros para traerlos como esclavos, agarraban parejo, no les importaba la clase social a la cual pertenecían estos negros, y él empezó a ver los malos tratos que le daban a él y a los suyos, a su gente. Entonces empezó a dialogar con los españoles, a provocar conflictos pacíficos de manera de que los españoles tuvieran compasión de ellos y les pudieran dar mejores condiciones de vida, logrando que en el año de 1609 los españoles les dieran unos terrenos donde ellos pudieran formar o crear una nueva comunidad. Hoy en día se llama Yanga Veracruz, el nombre del mismo héroe que dio esta liberación de negros, y es considerado el primer pueblo libre de toda América gracias a esta gran liberación que se dio por el negro Yanga en 1609. Ahí se encuentran 4 personajes, dice la palabra fundadores. Este lugar se había convertido en un punto de constantes asaltos de parte de los negros y marrones. Esos 4 personajes representan a los españoles que querían terminar con los asaltos. Por medio de cartas le informan estos asaltos al virrey que gobernaba la Nueva España de parte del rey de España. La solución que él les da es que es necesario fundar una villa, es decir, un poblado bien establecido con su sede de gobierno, con su iglesia particular, y el 26 de abril de 1618 el virrey da por otorgado el permiso para que se fundara la villa. El nombre que ellos decidieron ponerle fue Córdoba, el apellido del virrey Diego Fernández de Córdoba, por haber dado el permiso. Fue como un gesto de agradecimiento de parte de los españoles, de los fundadores, con el virrey Diego Fernández de Córdoba. Vamos de 1618 a 1821, 200 años más tarde. Ocurrieron 2 acontecimientos de gran importancia en la historia de México aquí en Córdoba. El primero, la batalla de Córdoba o la defensa de Córdoba, es justamente una gesta heroica que se libró en esta ciudad y bueno, ahí está representada por un ejército que está bien uniformado, con caballería. Es el ejército español que ya había perdido el dominio de prácticamente todo el territorio nacional y no quería perder la villa de Córdoba. Por lo tanto llegan a tomar la villa, pero no contaban con que los cordobeses iban a defender la villa con lo que tuvieran a su alcance, como lo ven, palos, machetes, fuego, piedras, etc. Entonces ganaron los cordobeses, por supuesto, y el pueblo de Córdoba se despierta con alegría porque habían ganado esta gran batalla. Esta fue la última gran batalla por la independencia de México. Fue un proceso de 11 años de constantes luchas y batallas en muchos puntos del territorio hasta llegar a Córdoba en 1821. Y gracias a esta batalla, Córdoba tiene el título de ciudad heroica. Vamos ahora al 24 de agosto del mismo año 1821. Está una escena, es la firma de los tratados de Córdoba. El personaje que está vestido de negro firmando con una pluma es el último virrey de la Nueva España, don Juan de O'Donojú. Y el que está a un lado, de frente a él, es el generalísimo Agustín de Iturbide. En pocas palabras, fue la consumación de la independencia. Córdoba tiene muchas leyendas, pero el artista plasmó las 2 más importantes y famosas en las esquinas de este mural. De aquel lado se encuentra la mulata de Córdoba y de este lado se encuentra la Virgen de la Soledad. Abajo de la pierna de la mulata de Córdoba se encuentra una señora que es cortadora de café. Ella lo está cortando cuando el café ya está rojo cereza. Lo va a guardar en su tenate, que es una bolsita que ellas cargan a la altura de su cintura o su cadera para posteriormente llevarlo al beneficio. El beneficio es el lugar donde se le da el seguimiento al café, lo que es el lavado, el secado y el tostado. Entonces, hasta ahorita les puedo resumir que Córdoba, así como es la cuna de la consumación de la independencia por la firma del Tratado de Córdoba, también es la cuna del café en México y la cuna del mango Manila, gracias a Juan Antonio Gómez de Guevara, introductor de estos frutos. Abajo de la locomotora de la época revolucionaria se encuentra un cortador de caña de azúcar. Esto es porque, así como el café, la caña de azúcar son los 2 cultivos más relevantes o importantes en la economía de muchos cordobeses. Muchas comunidades rurales dependen 100% del café o de la caña para subsistir.
Esta escena es el Palacio Municipal de nuestra ciudad. Este edificio está construido en 1905 sobre lo que fueron las antiguas casas reales. Y para 1905 Córdoba ya no era una villa, ya tenía el título de ciudad, aparte de ciudad heroica. Entonces derriban las casas reales que ya estaban deterioradas, trazan lo que sería nuestro Palacio Municipal con un estilo colonial, le plasman 21 ventanas con 21 balcones que representan la batalla del 21 de mayo de 1821. Y bueno, es el edificio donde nos encontramos y es la sede del gobierno municipal. Y el mural justamente termina con una escena de una familia tradicional que está tomando un café desde los portales de Córdoba. Impresionante, sobre todo cuando te va contando y vas viendo las imágenes. Muy talentoso el pintor cordobés que hizo semejante obra y semejante recorrido por toda la historia de Córdoba. Y ahora pasamos a la sala de Cabildo, que es donde se hacen sesiones y demás. Miren, ahí están las imágenes de algunos que fueron alcaldes. De personas ilustres. Están los balcones que dan a la plaza principal y todos los 15 de septiembre hacen el grito de la independencia. Miren, se ven hasta las montañas. Mirá qué hermosa vista. Todas las montañas por allá atrás. Por acá tenemos el Parque Central. Qué lindo que es Córdoba. Miren por allá atrás las montañas también. La segunda parada del recorrido histórico es en la Casa Ceballos, el Portal Ceballos, que nosotros habíamos visto afuera solo el cartel, pero como vinimos con el guía, pasamos. Actualmente acá arriba es un hotel, están las 5 habitaciones del Hotel Boutique y abajo funcionan todos restaurantes. La verdad que es preciosa la casa, es una de las primeras casas que se construyó en Córdoba. Es del principios del siglo XVII. Abajo hay un restaurante, arriba también hay otro restaurante por allá. Y en este lugar, ahora afuera, donde están los arcos que dan al Palacio Municipal, es donde se firmaron los tratados de Córdoba. Después de la misa se terminaron las guerras de la independencia, se reconoce a México como el Imperio Mexicano. Comenzó en 1810 con Hidalgo y terminó acá finalmente en el Portal de Ceballos en la ciudad de Córdoba. La última parada del recorrido guiado es en la catedral. Justo cuando llegamos con el guía estaba cerrada porque nos dijo que cerraban a la tarde un rato por el horario del almuerzo, pero nos contó algunos detalles que nosotros ya les habíamos contado antes a ustedes. Lo que nos contó que no sabíamos es que estas son las campanas originales de la catedral. Se cumple este año 25 años de que elevaron esta iglesia a catedral, así que tiene campanas nuevas. Estas quedaron acá como de historia, no de decoración, sino de un símbolo de la historia. Y además están haciendo las fuentes que nosotros pensamos que estaban reparando. En realidad dijo que había fuentes como de cemento y ahora están haciendo fuentes de mármol. Este es el altar de la catedral que tiene detalles en oro, por eso brilla tanto. Ahora nos vamos a ir al Museo del Café, pero quería mostrarles, fíjense las montañas que hay atrás. Y no les hemos podido mostrar el Pico Orizaba porque no se ve de esta parte de la ciudad, pero les voy a dejar un videito que hice un día a la mañana de cómo se ve el Pico Orizaba desde la ciudad, que es la montaña más alta de México. Este es un túnel y te va contando la ruta del café desde cuando llegó a México, que fue por el 1700. México se encuentra en el cinturón del café y llegó de Francia a las Islas Martinicas, de ahí a Cuba y de ahí a México junto con el mango Manila. Córdoba tiene 39 comunidades o zonas rurales. De las 39 comunidades que comprenden esta ciudad, 21 se dedican a todo el proceso del café, es decir, desde que se siembra hasta que llega a la taza. La mamá del café, el nombre científico de esta señora es Rubiaceae. Ella tuvo más de 130 especies de café, sus hijas. De las 130 especies aquí
tenemos solamente 3. 2 son las que más se consumen en el mundo que ustedes y que yo he tomado. Les voy a presentar primero a Robusta. Es la especie que se lleva el 30% del consumo mundial y la arábiga o arábica el 70%. Pero Robusta es la hermana o la especie más intensa de todas, ¿eh? Ella, su semilla contiene doble concentración de cafeína. Es una planta que para los productores no requiere muchos cuidados aparentemente, pero las virtudes organolépticas, ella lo tiene un poquito bajo o mínimo en su calidad en taza. Como ella tiene mucha cafeína, se utiliza en el mundo para productos medicinales y del campo también. La especie del medio se llama libérica. Ella es conocida como el árbol del café. Ella en su estado silvestre sin poda puede llegar a medir aproximadamente hasta los 18 metros, aunque sus cualidades en taza comparándolas con Robusta todavía son de más baja calidad. Y la que se lleva, como les decía, el 70% del consumo mundial es la de esta esquina, mejor conocida en el mundo como arábiga o arábica. Contiene la mitad de cafeína que Robusta, pero le ganan otras cualidades en taza. Crece a partir de los 700 metros sobre el nivel del mar. También requieren este ecosistema. Lo que ven aquí es un pedacito de lo que utilizan los productores en Veracruz. Estos árboles que nos están dando son enriquecedores de nitrógeno. El plátano, que es un cultivo alternativo del productor, el potasio que tiene esa planta, también desde la raíz ya se lo está vitaminando e intercambiando al café. Entonces ese tendrá mejor calidad que otras que no lo tengan. Requiere más cuidados que Robusta para los productores. Todos los cafés de especialidad hasta el momento a donde vayan deben de provenir de la arábica. Y bueno, estas especies que yo les acabo de presentar tienen hijos. Los conoceremos como variedades. La arábiga, que es la especie que consumimos en el mundo, la que se lleva el mayor porcentaje, tiene aproximadamente 160 variedades. Acá se puede ver un poco el proceso de secado del café. Y en esta zona tienen todas distintas variedades de plantas de café. Es impresionante. Si uno presta atención, son todas diferentes, unas entre las otras. Te van contando un poco todo el proceso. Acá, bueno, nos explicaron sobre las variedades. Y México tiene una que fue hecha acá, que se llama Oro Azteca. Oro Azteca. Me está sorprendiendo este museo. Ahora estamos en una sala donde uno puede mirar tranquilo, así, libre. Es una sala interactiva, tiene pantallas para ir tocando y todo. Y acá, por ejemplo, están las máquinas que se usaban en el proceso del café, desde la cosecha hasta que ya queda la bebida hecha para la taza. Como dice ahí, desde la mata a la taza. Claro, ¿ves? No sé para qué sirven exactamente cada una, pero esta me imagino que es para servir el café, por ejemplo. Una cafetera parece, sí. Después acá hay un monumento, una estatua de un señor, y este palo se puede tocar, me dijo la guía. Dame, hacé los honores. Eso se llama majar, dijo, ¿no? Sí, este señor estaba majando, que es darle así fuerte al café. Acá hay granos de café secos. Es como para descascarillarlo. Claro, para sacarle la capa que tiene una capa como el maní. Entonces, bueno, le dan así fuerte, ¿sabes cómo te quedan los brazos, no? Estás bien como cafetera, ¿eh? No, lo haría 3 veces y ya sabes qué, quedó así. Nos decían que hoy ya hay máquinas para hacer esto, pero todavía hay gente en algunos pueblos que lo sigue haciendo a mano. Sí, con el método tradicional, con el método antiguo. Además de que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Y bueno, acá uno puede aprender todo el proceso, ver las máquinas que se usan, te van contando la historia de las distintas plantas que hay. Está muy, muy interesante. Acá se puede ver en una pantalla interactiva los 10 países que más consumen café en el mundo. Me sorprende que son todos de Europa y muchos nórdicos. Mira, acá está el cinturón de café, que es donde están las zonas donde se produce el café, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Tenemos Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, México. Y en Asia tenemos también, miren, en un montón de países. Se nos cortó la luz, pero justo les íbamos a mostrar los 10 países que más producían café. Primero Brasil y México era el 10. Sí, creo que después de Brasil están Vietnam y Colombia. Ahora se viene la cata de café. De 60, ¿sí? Y en el de la derecha les voy a servir el de Aeropress.
¿Más fuerte o más suave que el primero? Lo enjuagamos en la boca. Más suave. Hicimos la cata con diferentes métodos. Esta yo nunca la había visto. Martu me dijo que sí, que la vio en otros lugares. Y hace como el espresso igual que la máquina, pero le inventaron para hacerlo manual, para que tenga así presión y salga como la máquina de espresso. La verdad que muy rico. Es café de acá, de Córdoba. Capaz que podemos ver alguna bolsita ahora cuando salimos. Yo creo que sí, ¿no? También acá nos mostraron los distintos tipos de café. Natural, honey y lavado. Antes de irnos les queremos mostrar algo que es curioso. Cuando se descubre el café en Etiopía, lo descubre un pastor porque nota que sus cabras estaban un poquito más alteradas de lo habitual y ahí se da cuenta que era que estaban comiendo los frutos del cafeto, creo que le dicen. Se los comían como si se comieran una manzana, pero bueno, tenían mucha cafeína, estaban comiendo fruto de pura cafeína. Quedaba la cabra loca. Así que bueno, después de investigar a ver qué era lo que estaba pasando, ahí descubrió el café. A la salida del tour hay una tienda de souvenirs que venden cosas de café. O sea, todo es de café. Esto dice chicloso de café y parecen caramelos. Hay como rocklets, o sea, como lentejuelas de chocolate, granos de café, Mira, a tu derecha, licor. bombones de café. Mira, acá parecen como unos muffincitos de café. Así, mira, como bocaditos, bomboncitos. Estos dicen galletas de mantequilla y café. 100% puro. Hay tazas con motivos de café. Por acá tenemos torito de café. Hay imanes. Por acá hay hasta jabón de café. Hay como billutería de café, o sea, está hecha toda con granos de café. ¡Qué locura! Mirá, los atrapasueños también tienen granos de café. Mirá. Toda la florcita con los granos de café. Y también tenés para, bueno, llevarte el café que te guste con el tipo de proceso que te guste a distintas alturas. Sí, o sea, hay distintos productores acá de Córdoba que tienen sus cafés. Este es el que probamos hoy. Estaba muy rico ese, la verdad. Pero bueno, destacaban la importancia de consumir cosas de productores locales y no de grandes cadenas, ¿no? Miren, galletas de café, crema de café. Increíble. Y nos llevamos un cafecito para tomar en estos días. Nos decidimos por el mismo que habíamos probado ahí en la cata. Así que bueno, ya tenemos café mexicano. Y hemos salido, ya son más o menos las 6 de la tarde, un poquito menos. Y ahora cambió un montón el parque, está lleno de gente, ya no todo el mundo refugiado abajo de la sombra. La verdad que creo que tiene bien ganado el pueblo mágico Córdoba. Acá justo al lado del palacio tenemos el teatro de 1895 y estamos en busca de una cafetería que supuestamente es muy buena acá de Córdoba, porque si estamos en la ciudad de café, claramente nos queremos tomar un buen café. Con la degustación nos abrió el apetito de café, así que vamos a ver si la encontramos. Ya hemos tomado un rico cafecito y miren qué linda que se pone la plaza central de noche, o el Zócalo también como se conoce en México, las plazas centrales. Miren cómo se ha iluminado todo, qué bonito. Además siempre hay o mariachis o gente tocando para la gente que va a tomar algo. Es una belleza. Por ahí tenemos el palacio, miren el atardecer por atrás. ¿Y cómo estuvo el cafecito, Belu? La verdad que estuvo bueno. Fuimos a la única cafetería de Córdoba que ha ganado la taza de excelencia, que es un certamen que se hace en cada país cafetero, como lo es México. Y bueno, se hacen distintas pruebas del café y el mejor café del país gana la taza de excelencia. Acá hay una cafetería que se llama Germán Tomás que ganó ese puesto, nos lo recomendaron en el Museo del Café y fuimos a tomarnos un cafecito para probarlo, estaba bueno. Acá tenemos un obelisco que antes lo habíamos grabado, pero quería contarles que este obelisco se puso acá en honor a todos los soldados caídos por la guerra de la independencia en México. Ahí está la placa que dice la memoria de los defensores de Córdoba en las jornadas del 21 de mayo de 1821. Y queríamos estar a las 7 de la tarde en la plaza principal porque se hace un mapping sobre el palacio
un mapping, es que reflejan como una película, distintas imágenes sobre el edificio, pero me parece que no, porque está toda la banda ahí, la orquesta armada y todas sillas alrededor, así que no creo que hoy lo hagan. No, de hecho preguntamos a 3 personas de turismo y las 3 nos dijeron algo diferente. Sí, así que bueno. Acá en el centro también tenemos varias iglesias. Esta es la de San Antonio de Padua. Me gusta que, por ejemplo, el Oxxo mantiene la misma estética que la iglesia que tiene al lado. Muy buenos días, amigos. Lo prometido es deuda y estamos viendo frente a nosotros al pico Orizaba. Girar la cámara así lo ve la gente porque es impresionante. Tiene como una neblina adelante, no se ve perfecto. Está allá atrás, ahí no se ve mucho, pero miren cuando empiezo a hacer zoom, miren lo que es eso. Tremendo cráter tiene arriba además. Hay como mucha polución en el aire, entonces queda ahí como medio difuminado, pero hay días que no hay tanta polución y se ve perfecto. Es una locura. Ahora vamos a ir hasta el Parque Central a hacer otro de los tours que ofrecen desde la municipalidad, que es a la Hacienda Tuxpan. Hablamos con el guía que nos hizo el recorrido histórico y nos dijo que a la Hacienda también había un recorrido gratuito que sale desde el parque mismo. Así que nos dijo, si quieren ir, mañana hay tours. Bueno, ayer ya era tarde, así que nos anotó y nos dijo, a las 11 estén en la plaza, que hasta sale un vehículo porque queda como a 2 kilómetros de la plaza. Y eso que es gratis. Pero bueno, nosotros nos anotamos a todos los planes que nos inviten, así que ahí vamos. Ahora sí, nos vamos a la aventura. Sí, ya nos pasó a buscar la van. Somos solo 3, así que vamos a salir rumbo a la ex Hacienda Tuxpan. Ya empezamos el recorrido en esta ex hacienda. Primero fue una hacienda azucarera cuando se construyó y a los años pasó a ser un ingenio. Se construyó en 1690 y dejó de funcionar para 1950. Hoy en día es propiedad del gobierno de Córdoba y se usa sobre todo para hacer eventos. Esta parte de acá eran las caballerizas. De aquel lado sí se pueden ver las paredes originales. Qué locura, ¿eh? Sí, las habían hecho con piedras del río y también trajeron acá una fuente que estaba antes en la Plaza 21 de Mayo, que es la plaza principal de Córdoba. Esta sería la fachada principal de la ex Hacienda Tuxpan. Y este lugar en el que estamos ahora es el trapiche, que les mostramos antes en el cuadro. Acá es donde se molía la caña, no me salía la palabra. Ahora hay bastante maquinaria, esto no es original del lugar, sino que lo han traído. Y todo esto estaba techado. Lo que usaban acá para techar en esos años era rieles de tren, pero bueno, hubo como 10 años que fue el periodo entre que cerró y que lo agarró el gobierno, que dicen que los vecinos de la zona han como desmantelado el lugar. Lo han ido vendiendo y bueno, hoy quedó sin techo, algo que se agradecería bastante con el tremendo calor que hace, ¿no? La verdad que sí. Mirá las plantas acá. Wow. Y por más que no se sabe quiénes fueron los primeros dueños de la hacienda, quién fue el que quiso construirla, se cree que eran moros o árabes por el estilo de los arcos que tienen acá en la fachada. Y acá atrás se ve la chimenea de este ingenio, tiene como 50 metros de altura. Actualmente son mucho más chicas, son de 8 o 10 metros. Pero nos decían que se hizo tan alta para poder proteger la fauna y flora que había acá alrededor, que era mucha en ese momento. Y para mantener los buenos olores, porque salía el humo todo bien alto, el viento se lo llevaba y acá no quedaba el olor a cuando calentaban las pailas, las ollas para poner el agua. Acá se hacía azúcar, aguardiente y panela. Y la diferencia entre un ingenio y una hacienda azucarera es que el ingenio ya es
un paso más, digamos, es cuando ya hay más maquinaria y demás. En este lugar primero el trabajo lo hacían los esclavos a mano, después se trajeron animales para mover las maquinarias y nos decían también recién que esta parte en la que hay como puertas es donde vivían los esclavos que trabajaban acá. Que más o menos fueron unos 2000. El azúcar era un producto muy importante para la zona. Córdoba vivía de la exportación de caña, café y tabaco. El tabaco, nos dijo recién la guía que ya no se hace más porque se perdió todo con una plaga, pero el azúcar y el café sí se sigue exportando. Y para terminar el recorrido hicimos un paseo por el museo que se los vamos a resumir un poco para que puedan verlo. Realmente son espectaculares los museos de Córdoba. El recorrido empieza con un mapa de México y con todas las zonas azucareras donde hay ingenios. Veracruz es el estado que más ingenios tiene, con 18. Después seguimos con la palabra Tuxpan, que es el nombre de esta hacienda en náhuatl, lugar de conejos o lugar de caña. Acá está la línea de tiempo desde que se descubre la caña, muchísimos miles de años antes de Cristo, en Nueva Guinea. Por acá están los musulmanes que los llevaron al mundo islámico, Colón que trajo las primeras plantas a Santo Domingo, Hernán de Cortés que las trajo a Veracruz, que por el clima, que necesita un clima húmedo y cálido, es el estado ideal para hacerlo. Y acá ya está la ex hacienda Tuxpan. ¿Qué sería esa de ahí? Cómo se fue trabajando la caña. Cuando llegó el tren para trasladarlo. Por acá cuando crearon el acuerdo con Estados Unidos y Canadá de libre comercio. Esta máquina que tenemos acá es una representación, en realidad el molino es mucho más grande, pero tiene 3 rodillos. La caña entra por acá, un rodillo va para abajo, otro va para afuera, lo que hace es meter la caña y el jugo va cayendo abajo. Y ahí tenemos toda la explicación del proceso de la caña, que es un mundo. Acá está desde el comienzo, de cuando está la caña en la plantación. Se quema esta parte de acá abajo para que todos los bichos que viven acá se vayan de esta zona. Serpientes y demás. Se corta, se manda en un camión hasta el ingenio, que tiene que ser rápido para que no se oxide la caña y pierda todo el azúcar que tiene. De ahí se pasa por una banda transportadora, va al molino que les mostró Martu recién. Lo que queda de la caña, que está aplastada, se llama bagazo y se hace papel o energía para usar en el mismo ingenio. Cuando la caña pasa por el molino, sale todo un jugo, es como que se exprime. Ese jugo pasa acá a los evaporadores, que tienen muchísima temperatura, luego pasa a un tacho y empieza a cristalizarse. Se forma lo que se conoce como panela o piloncillo. Después pasa a estas centrífugas y lo que quedó de líquido, porque no se cristaliza al 100%, se decanta en este tanque que se forma la melaza, que la usan para darle de comer al ganado, o para hacer levaduras y finalmente, después de un proceso de destilación, el alcohol etílico. O sea, se hacen muchos productos, no solamente azúcar. Y lo que está cristalizado pasa a un secador, se hace el azúcar morena o puede tener otro proceso de vuelta para formar el azúcar refinada, que es el azúcar blanca. Bueno, bien, prestaste atención, veo. Preste atención. En esta pantalla puede verse, miren, el ciclo que tiene la caña, que en total tarda 6 meses. Otra muy interesante es los países que más producen. El primero es Brasil, segundo India, China, Tailandia, Pakistán y sexto tenemos a México. Y en esta parte tenemos todo lo que se puede llegar a hacer con la caña. Lo que les decíamos recién, la melaza. Bueno, acá está el azúcar ejemplificado con un tarrito que dice azúcar. Ron, se puede destilar y hacer ron, aguardiente, piloncillo, papeles y el alcohol. Dicen que los piratas descubrieron el ron, así que por eso el envase. Y bueno, acá hay otras botellas, otras presentaciones, digamos. Llegan a tener el 43% de alcohol, o sea. Picante. Te vas con un pedo lindo. Y ahora, bueno, ya terminó el recorrido. Vamos a volver en la misma van que nos trajo. Nos va a llevar de vuelta al parque principal de Córdoba. Pero realmente vale la pena hacer estos paseos porque conoces un poco de lo que vive la gente acá en Córdoba y alrededores, y además que son gratuitos, están impecables, hasta con guía, la verdad que muy buenos. Estamos nuevamente en el Parque Central de Córdoba y hoy está armada la feria que ayer no estaba. Hay imanes, mucha billutería, todas cosas imagino que se hacen por acá.
turrones. Mirá qué lindos los imanes. Sí. Ya nos llevamos uno igual. Ahí les voy a mostrar cuál compramos recién. Este es el que compramos nosotros, que es una pareja vestida con la ropa típica de acá de Córdoba, la taza de café y bueno, dice Córdoba, pueblo mágico. Me gustó, ¿eh? Está muy lindo, para el inversor. Y sí, no tenemos muchos imanes. En realidad solemos tener los imanes que la gente nos regala, pero bueno, Córdoba fue un lugar donde estuvimos mucho tiempo, así que en parte creo que nos marcó un poco y bueno, va a estar en el inversor. Café, bueno, café no podía faltar, ¿no? Flores, dulces. No hay otra forma de cerrar este video que con unos ricos taquitos al pastor. Hay 10 taquitos que hemos pedido. ¿Está bueno? ¿Qué pasó? Pensé que era salsa verde, pero de aguacate pica como la mierda. No sabes lo que pica esto. Les mando como 3 cucharadas soperas de eso. Me lloran los ojos. Se me prende fuego la boca, te juro. No, lo que pica. Demasiado. Este va sin nada. Hemos comido unos taquitos, ya estamos regresando a Blanquita para dar por finalizado nuestro recorrido por el centro de Córdoba. La verdad que nos gustó mucho. Vamos a ir también ahora a una laguna que hay acá, creo que a 2 kilómetros, 3 cerquita, que es una laguna muy linda, pero que la vamos a grabar para los que están suscriptos al newsletter de nuestro canal, que recuerden que es una forma que tienen de apoyar nuestro viaje directamente. Y de tener contenido exclusivo. Ese video solo se comparte con los suscriptores. Y yo creo que podríamos ponernos en buenos y a los que se suscriban este mes regalarles el primer mes. ¿Vos qué opinás? Dale. Vamos a dejarles el link en la descripción. Si se suscriben, como dijo Martu, van a tener el primer mes gratis y esperamos que después nos sigan acompañando para seguir teniendo videos exclusivos, para seguir estando al tanto más en el día por dónde estamos, qué estamos haciendo. Tenemos ganas además de implementar algunas cosas, así que en los próximos newsletters puede que haya novedades. Así como los esperamos por ahí, gracias por habernos acompañado en este video. Y en el próximo, ¿quién dice? Volvemos a las rutas, ¿no? Nos vemos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo.